¿qué tal? Un placer saludarlos. Por acá, Kaylin Delgadillo. Hoy tenemos un programa muy especial desde Estelí, así que te invito a que te pongas cómodo porque tendremos información para toda la familia. Quiero darle la bienvenida a la doctora Argeri Lara. Doctora, un placer estar con usted el día de hoy por acá en su patria, en su tierra. Ajá, mucho gusto. Bienvenidos todos ustedes a Estelí, un municipio súper lindo aquí en el norte de Nicaragua, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, doctora, de verdad, por el compromiso de llevar ese conocimiento a sus pacientes y a todas las personas que nos ven a través del programa, los investigadores médicos. Quiero que me cuente, doctora, cómo inicia ese amor por la medicina. ¿Dónde es que usted dice, yo quiero ser médico, yo quiero servir como médico? Bueno, cuando yo estaba pequeña, pues obviamente acudía a los hospitales con mis familiares, entonces miraba interesante lo que hacían los médicos en aquel entonces, ¿verdad? Llamaba mi atención, y cuando decidí ser ginecóloga fue ya al final del servicio social, cuando la parte de ginecología era lo que para mí era más fácil estudiar, tenía como afinidad a eso. Entonces eso es lo que me llamaba la atención, pero en ese momento era la parte obstétrica, la embarazada, el parto y todo. Ya cuando llegué a estudiar y en la residencia, el otro mundo que uno descubre es que la ginecología es importantísima, la salud de la mujer no embarazada, y ahí fue donde esa parte, que es la que a mí me encanta. Fue un flechazo, doctora. Amor a primera vista. Qué bueno, de verdad, que haya logrado estudiar, ¿verdad? Lo que quería y hoy convertirse en ese profesional que las mujeres tienen como aliado justamente para mantener su salud, para mantenernos seguras, para tener esa tranquilidad que siempre estamos buscando. Doctora, ¿cuáles son esas patologías que usted ve con mayor frecuencia, verdad, cuando las nicaragüenses asisten a su consultorio? En mi consultorio, el 60% de las pacientes es por lesiones premalignas del cuello de la matriz. El otro 40% habitualmente adolescentes y mujeres jóvenes con síndrome ovario poliquístico, y otra menor cantidad infecciones o la parte del climaterio y la menopausia. ¿Cuáles son esas lesiones, doctora, en el cervi? ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? Para que nuestros amigos televidentes conozcan un poco más de esto. Es importante saber que las lesiones premalignas del cuello de la matriz están derivadas de inicio por una infección por virus de papiloma humano. Esta es una infección de transmisión sexual, la más común que existe en el mundo, la menos diagnosticada. ¿Por qué? Porque nosotros, en este medio, lo más fácil que tenemos para diagnosticar es la prueba de Papa Nicolau o citología cervical. Entonces, requiere el compromiso de la paciente de realizárselo, ¿verdad? Entonces, es ella misma quien tiene que solicitar. Entonces, encontrar las lesiones, que puede ser virus de papiloma, lesión 1 de bajo grado, de grado 2 y grado 3, que ya es el cáncer in situ. Y lo que no queremos encontrar es que sea un cáncer invasor. ¿Por qué tenemos que actuar cuando son premalignas? Porque son lesiones que podemos curar y borrar ese rastro de que eso se puede llegar a convertir en un cáncer. Entonces, siempre el énfasis es que la mujer acuda una vez que inició su vida sexual a realizar su muestra de Papa Nicolau. Importante, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia deberíamos de estarnos realizando estos exámenes, doctora? Porque sin duda la atención previa, ¿verdad? El diagnóstico en el momento indicado puede salvar vida a nosotras como mujeres. Idealmente es una vez por año, una vez iniciada la vida sexual. Ya la frecuencia va a depender. Si tuvimos un antecedente de una lesión, podemos acortar ese tiempo cada 4 o 6 meses, o por ejemplo en las señoras mayores de 60 años, en vez de ser anual, cada 2 o 3 años. O sea, pero en promedio en la edad reproductiva, si todos los Papa Nicolau van bien, es una vez por año. Una vez por año, correcto, doctora. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por esas recomendaciones. Hablábamos también de cuáles son los síntomas en los que las mujeres deberíamos de estar siempre al pendiente. Nuestro cuerpo es sabio, doctora, y siempre nos manda esas señales, ¿verdad?, que deberíamos de estar siempre al pendiente, receptiva, para saber cuándo debemos de visitar también a nuestro médico, si sentimos que algo está variando. Algo importante es que las pacientes no se sienten de inicio nada, porque es un virus que va trabajando poco a poco allá adentro en el cuerpo, pero llega un momento, y se ha visto pues, que las pacientes empiezan a tener flujos vaginales recurrentes, que reciben tratamientos sintomáticos,
pero inmediatamente al mes, después del tratamiento, nuevamente el flujo. Entonces, flujos vaginales recurrentes, dolores pélvicos recurrentes y ya en etapas más avanzadas, sangrado posterior a las relaciones sexuales. Entonces, siempre una infección vaginal que está persistiendo, es útil realizar su Papá Nicolau y ayudar con algo más que se llama inspección visual con ácido acético o IVA, para que podamos ver el cuello más allá de lo que nuestro ojo humano puede ver. Entonces el ácido acético nos revela ciertos cambios de color que pueden estar asociados a infección por virus de papiloma. Ya existen muchos espacios, sin duda, muchísimos espacios que se hablan de estas patologías y no debemos de escucharlo, doctora, pero no tomar conciencia como mujer, sí, de decir yo debo de asistir al ginecólogo, yo debo de cuidar mi salud, porque cuidarnos a nosotros mismos también es cuidar a la familia. Muchas veces dejamos de ir al médico, doctora, por priorizar la salud de otro de los integrantes de la familia, pero también tenemos que darnos amor propio. Y una de las partes que son primordiales para tener amor propio es cuidar nuestra salud, doctora. Así es. Me gustaría también saber cuáles son las repercusiones para todas esas mujeres que abandonan la consulta cuando ya son diagnosticadas, ¿verdad?, con el virus del papiloma humano, abandonan la consulta por el miedo a que sean diagnosticadas con cáncer. Exacto, eso existe, claro que existe, y principalmente en mujeres jóvenes. No es tema de que las mujeres mayores, las señoras de 50, 40, son las que, ay no quiero que me digan, no, eso sucede en las chavalas, principalmente en las mujeres entre los 19 y los 24 años por el miedo. Pero ¿cuál es la repercusión? Tal vez la diagnosticamos con un virus de papiloma solo. Entonces, cuando ya quieren volver a los 2 años, 3 años, ya tal vez hay una lesión grado 2, grado 3, y que su tratamiento va a influir significativamente en la calidad de vida del futuro, incluso hasta en el futuro reproductivo de esa paciente. Excelente, doctora. Deja de preámbulo, ¿verdad? Muchísimas dudas que surgen, ¿verdad?, de esta enfermedad, de esta patología, de las maneras en cómo abandonamos la consulta, de cómo dejamos de cuidarnos, de protegernos, así que usted no le cambie, vamos a unos mensajes de salud, pero al regresar tendremos respuestas a todas esas dudas. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Sevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Sevilat. Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, beta-laína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Sevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Seguimos por acá, familias nicaragüenses, gracias por continuar con nosotros. Por acá seguimos con la doctora hablando, ¿verdad?, de estas patologías. Estamos hablando del motivo de abandono en las consultas y es que sin duda tenemos el temor de ser diagnosticadas con el cáncer, pero lo ideal es ser diagnosticada y recibir ese tratamiento, doctora. Así es. No es lo mismo tratar un cáncer invasor que una lesión premaligna. Una lesión premaligna puede ser resuelta en el consultorio, o sea, y mientras que un cáncer invasor, quimioterapia, radioterapia y a esperar, ¿verdad?, lo que vaya a pasar con el tratamiento. O sea, no es lo mismo, no tengamos miedo. Las lesiones premalignas pueden ser tratadas y resueltas en el consultorio.
no es tener miedo, no abandonen, no se vayan, o sea, por el miedo al cáncer. Ustedes enfrenten ese miedo, enfrenten y reciban su tratamiento en tiempo y forma, porque eso les va a dar más vida para el futuro, si ya tienen hijos, para compartir con los hijos, con la familia, etcétera. Y también por cuidado personal, ¿verdad? Por amor propio, como decía usted, uno de los pilares del amor propio es cuidar la salud. Entonces, si cuidamos la salud, tenemos vida y tiempo para disfrutar más adelante. En nuestro país, sin duda, contamos con muchos especialistas que trabajan con amor y con ese compromiso para que usted pueda sentirse segura, pueda sentirse tranquila de que va a llevar ese proceso que la va a ayudar, ¿verdad?, con su patología. Doctora, también nos hablaba del síndrome de ovario poliquístico. Hoy en día se ve con mayor frecuencia ese diagnóstico en pacientes menores y mayores también. Sí, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrina compleja, la más frecuente en la edad reproductiva. En mi experiencia en Estelí he encontrado desde los 14 años hasta los 35. El problema radica en que es un desorden metabólico complejo, ¿verdad? Y favorece la aparición de complicaciones cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión en edades tempranas cuando no es tratado de forma adecuada. Cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico, también hablamos de esas niñas que no son sexualmente activas, que ya tuvieron su primer menstruación. Entonces también los cuidados que deben de tener los padres de familia, los síntomas en los que tienen que estar pendientes de su hija y nosotras también como mujer. De forma general, en las niñas un dato de alarma es el incremento excesivo de peso posterior a la venida de la primera menstruación. Entonces eso nos orienta de forma significativa que ahí está pasando algo. Además, la aparición de acné de forma significativa o bien la aparición de vello en lugares no comunes, como cuáles, la barbilla en las mujeres, el ombligo, alrededor del ombligo, en la espalda, que son lugares donde habitualmente no debe haber vello, principalmente si es más grueso, más engrosado. Además, el incremento excesivo de peso a cualquier edad y el dato importantísimo, los trastornos en la regla, es decir, la pérdida de la menstruación en la mayor parte de los casos o bien sangrado excesivo, pero la pérdida de la menstruación es el pilar fundamental. Entonces, en este punto es recordar la pérdida de la menstruación, la presencia de acné, la obesidad o el incremento excesivo de peso y la presencia de vello corporal. Y otro dato importante es el oscurecimiento de la piel, eso se llama acanthosis nigricans, principalmente en el cuello, en las axilas, en la entrepierna. Las niñas a veces no le quieren decir a los padres que andan ese problema, o sea que se les está oscureciendo por pena. Y hasta que uno las revisa, los padres se dan cuenta también junto con ellas, ¿verdad? Entonces, esos son los pilares fundamentales y esos son los datos que nos pueden sugerir que hay una alteración. Claro, el diagnóstico lo terminamos de complementar junto con el ultrasonido. Doctora, ¿a qué riesgo nos sometemos cuando no estamos tratando el síndrome de ovario poliquístico? Entre los riesgos tenemos los cardiovasculares y los de fertilidad. Entonces, la fertilidad sí se puede ver afectada si no se trata, pero no necesariamente se va a convertir en una esterilidad. Claro, se trata y después más adelante, cuando ya la mujer desea embarazarse, se recibe tratamiento de fertilidad en conjunto, ¿verdad? Pero el riesgo cardiovascular, como la aparición temprana de la diabetes, la enfermedad aterosclerótica, la hipertensión, esos son los riesgos que nosotros queremos disminuir tratando de forma temprana, porque eso sí te va a disminuir tu expectativa de vida. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar la calidad de vida también, sí, ¿verdad?, de las pacientes, porque sabemos que el hecho de no tener la menstruación provoca cansancio, dolor de cabeza. ¿Qué otras cosas podemos sentir, doctora, cuando no tenemos nuestro periodo menstrual de manera normal? Lo más frecuente es dolor pélvico permanente durante todo el mes, o sea, que hay incomodidad, como que va a venir la regla pero a la vez no viene, o sea, y esa en las niñas puede llegar a ser extremadamente molesto. Correcto, doctora. Siempre, ¿verdad?, la invitación a todos los padres de familia que estén pendientes de nuestras niñas, más sí, cuando ya, como usted bien lo mencionaba, tenían su primer proceso de menstruación. Nos encantaría conocer sus casos clínicos, doctora, cómo la medicina biomolecular ha visto ese aliado que usted estaba buscando, ¿verdad?, para este tipo de patología. Normalmente nosotros sabemos que en el ovario poliquístico tenemos que poner antiandrógenos porque es su fisiopatología, pues. También ayudantes con el metabolismo de la glucosa
eso ponemos otros medicamentos. Pero actualmente, pues con Diabesol, en este caso, he encontrado con ellos un ayudante. ¿Por qué? Porque la parte que llevan los andrógenos altísimos en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico hace que los niveles de glicemia y de insulina estén altos porque el cuerpo no responde bien a la acción de la insulina. Entonces eso favorece que las pacientes sigan subiendo de peso, el color oscuro en los pliegues. Entonces con Diabesol tenemos ese ayudante porque no solamente es para el diagnóstico de la diabetes como tal. En este caso tenemos resistencia a la insulina, entonces sí tiene un efecto y en mi experiencia favorece, 1, la respuesta a los antiandrógenos y 2, la disminución del peso en las pacientes. Entonces, al final, ¿quién se beneficia más? El ovario completamente, al volver a su tamaño normal y con los folículos normales ya no quiste. Excelente, doctora. Vamos a complementar esta información con el doctor Jacobo Aguilar, así que ahí en casita los invito a que vean estos mensajes de salud al regresar. ¿Qué puede hacer por nosotros la medicina biomolecular? Así que estén pendientes. Doctor, las enfermedades virales no se detienen. ¿Nos podría decir usted cuáles son las que más problemas pueden causarnos? Las que causan más problemas en esta época, sobre todo, son las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio superior. Inclúyase catarros, gripes, resfrío común y obviamente COVID-19. Y doctor, ¿nos puede decir quiénes son los más propensos a padecer de una enfermedad viral? El problema de la contaminación de la enfermedad viral es que estamos expuestos todos los que entramos en contacto con terceras personas, ya sea que lo recibamos en casa o nos expongamos por razones de salir fuera de ella. ¿Y a qué se debe a que unas personas son más propensas que otras? Eso se debe a 2 causas primordiales. Uno es el infectante, qué tan enfermo esté, y el otro la susceptibilidad o vulnerabilidad del que recibe el contagio. Doctor, ¿y nos puede decir cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune ante estas enfermedades? Sí, Claudia, hay 2 maneras importantísimas. Uno es para las personas que tienen una condición leve y que están en una condición óptima, pues pueden usar Cevilat, dado los componentes que Cevilat tiene: magnesio, zinc, betalaína, ácido ascórbico. Pero aquellas personas, Claudia, que son de más alto riesgo, pacientes renales, diabéticos, hipertensos, entonces al Cevilat se le tiene que adicionar Limtox. Doctor, y para quienes preguntan allá en casa si se puede tomar Limtox también combinado con medicina convencional, ¿hay algún problema con eso? No, Claudia, no hay ninguna interacción importante. El Limtox es un mejorador del sistema inmune en general y del cuerpo. Lo limpia, lo desintoxica y lo hace propicio para que casi cualquier otra medicación tenga un mejor efecto. Bueno, doctor, usted nos habló acerca de Limtox y de Cevilat. Ahora la pregunta es, si se podrían combinar estos 2 productos, ¿la persona puede tomar ambos? Creo yo que es el complemento perfecto. Fíjate que el Limtox, como dijimos, es mucho más potente, digámoslo así, para enfermedades que están en una condición más severa. Y el Cevilat viene a adicionar los minerales y los micronutrientes que tiene para complementarse específicamente para el sistema inmune. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. La medicina biomolecular es la rama de la medicina que se encarga de proporcionarle al cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente. Es la que retorna a nuestro organismo al equilibrio. Trabaja con moléculas óptimas como vitaminas, minerales, polifenoles, aminoácidos, entre otras. Esta gama de bioconjugados puede utilizarse de forma preventiva o como tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas que ya conocemos, sin afectar los tratamientos de base o convencionales que ya tiene el paciente.
Señores, seguimos por acá en esta edición del programa Los Investigadores Médicos. Ya por acá tenemos al doctor Jacobo Aguilar. Él va a estar por acá hablándonos de la medicina biomolecular y cómo puede ayudarnos en estas patologías que bien lo mencionaba la doctora Lara, como son los ovarios poliquísticos, también los problemas del virus del papiloma humano. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Kaylin, a ti muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Es un gran gusto estar compartiendo con todo este gran grupo de médicos en Nicaragua, ¿verdad? Hablando de el aporte que medicina biomolecular está logrando a través de la concepción de estas moléculas, de su propuesta innovadora y de la puesta en clínica por parte de los colegas médicos. Por ahí nos estaba comentando, ¿verdad, doctora, de los beneficios que ha visto al tratar estos padecimientos con medicina biomolecular? Claro que sí. Uno de los pilares fundamentales en el tratamiento, por ejemplo, del virus de papiloma humano es mejorar o estimular el sistema inmune para que logre eliminar el virus de papiloma en la medida de lo posible. Entonces, en mi experiencia, he utilizado Lintox en algunas pacientes principalmente con reinfecciones por virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya han tenido antecedentes de lesiones ya tratadas, de inicio aparentemente curadas, pero luego, al cabo de un año aproximadamente, vuelven otra vez las lesiones. Entonces, mi experiencia con el Lintox ha sido con estas pacientes que ya habían sido reinfectadas, por decirlo, con persistencia de las lesiones, y he logrado llegar a tener un Papa Nicolau negativo con ellas. Y en este tipo de pacientes también, después de los procedimientos, he utilizado Cevilat como cicatrizante, como ayudante a la cicatrización. Entonces, la respuesta tanto en las pacientes con virus de papiloma humano para la cicatrización ha sido excelente, principalmente en las lesiones de bajo grado, pero también me encanta el uso que le he dado en las pacientes con infecciones vaginales recurrentes para favorecer la acidificación o el cambio en el pH vaginal para que llegue a su acidez normal y así no me estén recurriendo con las infecciones. Qué bueno, doctor, es la búsqueda de verdad de cada paciente, no estar nuevamente con la patología. ¿Cómo es que actúa el Lintox, doctor, para estos padecimientos? Cuando venimos a hacer toda una revisión de lo que hacen los polifenoles, encontramos esa acción bien importante que tú evidencias en lo que es la mejora del sistema inmune. Si tenemos un sistema inmune mejorado, fortalecido, vamos a impedir que las infecciones virales progresen y desarrollen todo este tipo de problemas. Por otro lado, han sido implicados también en impedir que la síntesis de la pared viral se mantenga activa. Hay toda una evidencia del rol que los polifenoles juegan en evitar la progresión y la transmisión del VPH, el cáncer de cervix, mejora la señalización celular, son capaces de poder regenerar y reparar las células que han sido dañadas en su ADN. Así es que estamos ante una condición importante y, como la doctora bien dice, se alía a eso el uso del Cevilat. El zinc tiene bien determinado su propuesta como un mejorador de la cicatrización, el ácido ascórbico igualmente, y todo el conjunto con magnesio y betalaína pues termina de favorecer esta condición. Qué excelente, doctor. ¿Estos polifenoles también pueden ayudar en otro tipo de padecimiento o de manera preventiva cuando no ha sido diagnosticada con el VPH? Sí, yo creo que en todo sentido favorece el sistema inmune. Y tal como la doctora lo describe, preventivamente, pero también evita recurrencias, ¿verdad? Porque encuentra el virus un lugar donde él no puede actuar. Si siempre tuviéramos esa respuesta, COVID y estas cosas hubieran sido de menor intensidad. Hablando específicamente del VPH, pues hay esa resistencia si tú tienes tu sistema inmune fortalecido. Doctora, nos hablaba también del uso de Diabezol. ¿Podría contarnos parte de los casos clínicos que usted ha visto? Con Diabezol en las chicas, principalmente con síndrome de ovario poliquístico, en cualquiera de sus 4 fenotipos. Yo lo he utilizado en cualquiera de los 4 fenotipos
porque el virus, síndrome de ovario poliquístico tiene 4 fenotipos y la respuesta ha sido igual. O sea, disminución de la resistencia a la insulina y con eso mejoran los niveles de andrógenos, vuelven a arreglar mensual y la pérdida de peso es significativa. También entonces ayudaría, doctora, para los problemas metabólicos, para las personas que se les hace difícil bajar de peso, ¿podríamos ver el Diabesol también como un beneficio? Se puede ver como un beneficio siempre y cuando la génesis o el punto que tengan sea resistencia a la insulina. No necesariamente tener diabetes diagnosticada o prediabetes, pero ya con datos clínicos de resistencia a la insulina, el beneficio va a estar. ¿Cuál es el compuesto, doctor, del Diabesol? El problema del síndrome de ovario poliquístico y toda esa resistencia es ese círculo que se perpetúa, ¿verdad, doctora? Resistencia a la insulina, andrógenos, que son hormonas masculinas elevadas, afección al ovario. Mira, todo el componente del Diabesol, la delfinidina, que es el polifenol representante, el flavonoide, que tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y que mejora ese efecto que se llama incretina, a través del cual cuando uno come es liberada unas hormonas a nivel intestinal para darte saciedad y absorber el azúcar que se quedó. De ahí viene esa condición que la doctora describe también en cuanto a la pérdida de esa ansiedad por comer. El riñón también ejecuta un proceso bien importante de atrapar azúcar y devolvérsela al cuerpo. Y el Diabesol es capaz de poder disminuir esa absorción una vez que los niveles de azúcar son adecuados. Tiene protección cardiovascular y sobre todo, doctora, que a ti te ha de complacer es que no ocasiona bajas de azúcar por debajo de un riesgo, de una cantidad que podría ser anormal. Tiene colina, tiene ácido alfa-lipoico que tiene que ver en neuropatía periférica, ¿verdad, doctora? Que en eso es asombroso, el ácido alfa-lipoico te ha de tener a ti asombrada también. Sí. Sí, de forma general mejoran, ellas se sienten mejor. De salud, se sienten mejor, se sienten que tienen más energía y se sienten que están más jóvenes, así literalmente, más jóvenes, con más energía. Imagina, de quitarte 8 libras, 10, la doctora habla de pacientes que han perdido hasta 15 libras de peso y obviamente qué bien que te hace ella la diferencia, ¿verdad? No es solo bajar de peso, pero la baja de peso constituye una mejora en todo lo que es el síndrome del ovario poliquístico, del trastorno metabólico, así es que qué mejor que hayan esos agregados como efectos colaterales benéficos. Así es. Qué bueno, doctor, tener todos esos beneficios además en un solo producto que podemos consumirlo de manera fácil y no vamos a tener efectos, no tenemos ningún efecto, doctor. No hay efectos, no hay efectos secundarios y por otro lado, como te decía, son moduladores. Nunca nos llevan, si alguien dijera es que me va a bajar de peso y yo no quiero bajar de peso, ¿verdad? O me va a bajar el azúcar por debajo de lo normal y me voy a poner un riesgo como pasa a veces con medicina convencional, incluso con el uso desordenado de insulina en una paciente que no tiene una condición regular de seguir su régimen alimenticio y de ejercicio. Hemos visto nosotros de la práctica, ¿verdad, doctora? Muchos problemas derivados de eso. No hay efectos adversos. Excelente. Y qué buena la pregunta porque se puede tomar con tranquilidad una vez y de preferencia que sea seguido bajo el lineamiento de un médico. Exacto. Excelente, doctor. Gracias, doctor Argeri, por siempre estar a la orden. Por esta información, doctor Jacobo, de verdad siempre un placer estar con usted. Allá en casita, gracias por escuchar esas recomendaciones. Siempre les invitamos a que sigan pendientes. Recuerden nuestra cita todos los fines de semana para hablar de temas médicos. Muchas gracias.